¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? El domingo 19 de diciembre del 2021 se desarrolló la segunda vuelta electoral en Chile para elegir al presidente de la República. La segunda vuelta incluía la disputa entre dos candidatos, el candidato Gabriel Boric, de tendencia izquierdista, y el candidato Kast, de extrema derecha. Este último había ganado la primera vuelta, pero claro, las fuerzas que quedaron en puestos siguientes y que no pasaron a la segunda vuelta, en su mayor parte se aglutinaron alrededor de Boric. Y Boric ganó por una amplia mayoría, por 56% a 44%. La elección del presidente Boric en Chile, sin duda hay que analizarla y hay que seguirla de cerca. Contrariamente a los que piensan algunos que no conocen mucho la realidad chilena, esto no va a significar, desde mi punto de vista, cambios sustantivos al modelo de crecimiento que tiene Chile hace ya mucho tiempo. Es decir, no van a estar en juego el deterioro de las inversiones, ni de los contratos, ni de los tratados y acuerdos que tiene Chile con el resto del mundo. Está en paralelo funcionando una asamblea constituyente que está elaborando una nueva constitución. Y la idea es que esta asamblea constituyente termine su trabajo el próximo año y entonces se someta a referéndum para ratificar o no, por medio del voto popular, la nueva constitución. Es interesante, sin embargo, que el candidato Boric, como todo candidato de izquierda que desea ser presidente y ganar las elecciones, modificó su discurso, lo suavizó, digamos, en términos de propuestas, llevándolo más hacia un centro izquierda. Y desde esa perspectiva logró aglutinar un voto muy importante, superior, claro, al que había obtenido en la primera vuelta. De manera que es probable que el presidente Boric no renuncie a sus principales postulados, que tienen que ver con cambios importantes en las pensiones, en el sistema pensionario, sistema previsional, que en Chile está muy cuestionado, como en otros países también. Y está cuestionado porque, entre otras cosas, los sistemas pensionarios que vienen de antiguo fueron diseñados con una pirámide poblacional en la que hace 50 o 60 años no había posibilidad de que una persona que llegue a los 65 años pueda vivir mucho. Y ahora con los avances de la ciencia médica, la mayor conciencia que tenemos de vivir con buena alimentación, vivir sano, están significando que esas esperanzas de vida después de los 65 años aumenten en todo el mundo. Y realmente en el caso de América Latina está por encima de 80 años, y en países como Suiza, en Europa, ya están cercano a los 100 años, estadísticamente hablando. Lo que quiere decir que los pensionistas que fueron trabajadores activos hace algunos años y ya se jubilaron, están tomando, digamos, percibiendo mensualmente la pensión para la cual trabajaron siempre y que es su derecho, pero nunca pensaron, ni ellos ni quienes formularon los sistemas pensionarios, que las pensiones iban que se tienen que dar mientras viva el jubilado, que iban a prolongarse tantos años por la mayor vida que hoy tiene en promedio cualquier persona, y los jubilados también. Entonces los sistemas pensionarios están pasando por serias dificultades financieras porque no tienen suficientes fondos para pagar las pensiones de los que hoy viven más y aportaron montos y cálculos actuariales que no consideraban esa situación. Y entonces en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, los estados tienen que poner subsidios a las pensiones. Y lógicamente, si estas pensiones además tienen montos muy pequeños, esto lleva a la discusión si es digno que un jubilado que ha trabajado 30, 40, 50 años tenga una pensión tan pequeña. Y entonces viene la discusión de las AFPs o del sistema privado de pensiones, que en realidad es un sistema de capitalización individual alternativo al sistema de reparto, que es el que se maneja en los sistemas públicos. Y lo que pasa es que
digamos, no hay forma de solucionar esto si no se subsidia. Y eso es lo que están haciendo los estados. Pero ahí tiene un primer desafío el flamante presidente Boric de Chile, de cumplir con su ofrecimiento de subir las pensiones y hacer un planteamiento de reestructuración del sistema pensionario y ver qué sucede con las AFPs que funcionan en Chile. El segundo tema importante de sus planteamientos estructurales tiene que ver con la educación, que es un tema, por cierto, que ha generado mucha protesta de los jóvenes, sobre todo, por recuperar privilegios y derechos que habían logrado anteriormente, en términos de gratuidad de la enseñanza y otros aspectos, y que sin duda se habían resquebrajado mucho con los gobiernos en Chile en los últimos tiempos. Entonces, mejorar la educación, pero sobre todo, no solo la calidad, sino también los accesos a la educación básica y superior, es sin duda un elemento clave que tendrá que mirar el nuevo presidente, teniendo en cuenta el presupuesto que el sector público tiene para este tema, y ese es otro de sus ofrecimientos importantes. El tercer tema que le he escuchado al presidente electo es el tema de la salud. Sin duda, allí hay que mirar una salud seguramente más enfocada en la parte preventiva que en la parte curativa, y también está el tema de los salarios y otros aspectos más. Pero resulta que el presidente Boric, que ha ganado con amplitud la segunda vuelta, no tiene un Congreso con una bancada que le dé el respaldo para poder desarrollar por sí solos las propuestas que él ha realizado, suavizadas, es cierto, en la campaña. Entonces, el primer problema que va a tener el presidente es que para poder poner en práctica lo que ha dicho que va a hacer y para ver en qué grado lo puede hacer, tiene que sentarse a conversar con las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. Y esto, sin duda, es un ejercicio de habilidad y madurez política que pondrá a prueba también al presidente electo en Chile. Es también interesante observar que durante su discurso de aceptación de la victoria, el presidente Boric habló de 3 o 4 temas que van a, parece, marcar la pauta y la característica de su mandato, de su presidencia, ¿no? Se refirió en primer lugar y saludó a los pueblos originarios, el pueblo mapuche y otros pueblos en Chile que tienen reivindicaciones desde hace mucho tiempo, incluso pronunció algunas palabras de saludo en esas lenguas, ¿no? Luego también se refirió al énfasis que va a poner su gobierno en la no discriminación, principalmente de las mujeres, y este tema sin duda también va a marcar una pauta seguramente con gabinetes paritarios y con otras acciones en busca de esta situación de no discriminación, que por cierto es algo muy importante. El tercer elemento en su discurso de inauguración o de triunfo tiene que ver con la aceptación de que para poder gobernar tiene que conversar con las otras fuerzas políticas y buscar acuerdos que logren votos. En la democracia es así. Si no se tiene la mayoría, hay que buscar acuerdos. Y cuando uno va a negociar acuerdos, siempre sobre la mesa, hay que estar dispuestos a no tener como resultado el objetivo total que yo tenía en la cabeza, sino algo que, manteniendo los principios, pueda lograr parte de lo que quería, y eso es lo que ahora también tendrá que realizar el flamante presidente electo con las otras fuerzas políticas representadas en el Congreso. Y obviamente también se refirió a la nueva Constitución, que como sabemos y como tuvimos la oportunidad de escuchar a un especialista chileno que nos comentó que la constituyente en Chile, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha pasado en Perú, no fue un pedido de sectores radicales de izquierda, sino que frente a las protestas y a la inconformidad y a la situación de confianza de la población en general, fue la derecha y los partidos de centro los que encontraron junto con el gobierno del presidente Piñera la fórmula para convocar, digamos, a la Asamblea y hacer que esta Asamblea Constituyente sea una especie de fuerza de drenaje o de catarsis para poder ahí, digamos, lograr que parte de esa inquietud social sea canalizada. Veremos.
Chile es un país muy importante en América del Sur y sin duda es un país que miraremos con mucha cercanía, con mucho interés y veremos los primeros meses y los primeros pasos del presidente electo de Chile, el presidente Boric, pero también veremos su habilidad para lograr acuerdos políticos y para que esa agenda ya moderada que presentó en la segunda vuelta la pueda poner en práctica con el apoyo de otras fuerzas políticas. Eso es lo que pasa en una democracia. Fíjese qué interesante. Chile ha ganado un gobierno de izquierda, pero no está en discusión si van a espantar a las inversiones y van a poner al Estado en todas las actividades privadas. Es un gobierno de izquierda, pero es un gobierno que entiende que el mundo está cambiando, no abdica de sus objetivos, de sus principios, que tienen que ver con la población más pobre, que tienen que ver con los pueblos marginados, con la discriminación, pero sin duda busca un criterio pragmático y realista, como lo hacen la mayoría de los países en el mundo, y sin duda, otro ejemplo muy claro, desde otra perspectiva, y obviamente guardando las diferencias, el gobierno chino o los gobiernos chinos, ¿no? Que más pragmáticos que ellos, no creo que exista en el mundo otro en materia económica. Damos el saludo al nuevo presidente de Chile, el señor Gabriel Boric, y estaremos atentos a la evolución de su mandato y a los resultados de la constituyente chilena para mirar en esa experiencia justamente cómo se manejan estos temas. Muchas gracias.